Hola, hola, feliz viernes, hoy es viernes 28 de abril de 2023 y ayer en España se aprobó la nueva ley de la vivienda en el Congreso de los Diputados, aunque todavía tiene que pasar por el Senado y su publicación en el BOE, lo que previsiblemente se hará antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Una ley de la vivienda que por supuesto teníamos que tratar en este Inmo Podcast, en el que te voy a intentar resumir todos los puntos. Una ley de la vivienda aprobada entre otros por el Partido Socialista y sus socios, que llevan gobernando nuestro país los últimos 5 años y que durante los mismos la vivienda ha experimentado una subida del 37% durante estos 5 años de nuestro gobierno actual. Un 37%, nada menos, ha subido la vivienda en alquiler en los últimos 5 años. Por lo tanto, es sorprendente que durante este tiempo todas las medidas que han podido decir, promulgar, todo lo que han podido hacer con respecto a la vivienda, lo que ha hecho es que subieran los precios una barbaridad, los precios del alquiler. Los motivos pueden ser varios, pero entre otros, lo que muchos profesionales pensamos y vamos viendo en nuestro día a día es que la escasez de oferta por la inseguridad jurídica de muchos propietarios hace que la oferta sea nula o muy escasa y la demanda sea muy alta, como en cualquier mercado. Por lo tanto, los precios, por supuesto, suben. Voy a ser muy crítico con esta ley, soy muy crítico y te voy a desgranar cada uno de los puntos, y lo soy porque todos los que nos dedicamos al sector inmobiliario vamos viendo qué es lo que está ocurriendo con el tema de las viviendas. Nos preocupa muchísimo y desde las administraciones solo se inventan medidas populistas para conseguir votos, sobre todo desde la administración central, como digo, y al final esta ley de la vivienda ya se sabe, ya se presume que es una ley que no va a conseguir el objetivo marcado ni señalado, sino todo lo contrario, porque los propietarios de vivienda, un mercado sano, lo que tiene que tener es dar a las posibilidades de tener una seguridad jurídica para que la gente pueda libremente sacar sus viviendas en alquiler, y habiendo muchas más viviendas en alquiler, estamos convencidos de que los precios bajarían, y lo que deben hacer es poner el foco, centrarse en cómo hacer para que los propietarios tengan seguridad jurídica y que sus pisos vacíos los saquen en alquiler, que haya más competencia y que los precios bajen, como digo. Bueno, vamos a desgranar los puntos. Soy Manu Arias Realtor, CRS, ABR, API profesional en la ciudad de Salamanca. Ya sabes que me puedes dar tu feedback sobre este episodio, tu opinión y todo lo que quieras a través de cualquier canal, y en redes sociales me puedes seguir en cualquiera como Manu Arias Realtor. Así que sin más, comenzamos a desgranar los puntos de esta nueva ley de la vivienda. ¡Arrancamos! Bueno, primer punto, ampliación de las zonas tensionadas en el mercado de alquiler. Se mejoran y facilitan las condiciones para la declaración de zona tensionada, abarcando más áreas de la aplicación de las medidas de control. La declaración de un barrio o municipio como zona tensionada dependerá de cada comunidad autónoma, incluyendo en la revisión al ayuntamiento del municipio donde se estén estudiando estas zonas. Una zona tensionada será la que cumpla con una de las dos características: que el coste medio de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares, o que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores a la declaración de área tensionada. La nueva definición, punto 2, para los grandes tenedores. Será distinción entre grandes y pequeños propietarios. Los grandes antes eran los que tenían hasta 10 viviendas, o más de 10 viviendas, perdón, y ahora gran tenedor será aquella persona física o jurídica que tenga en propiedad 5 o más viviendas en zonas tensionadas, o hasta 10 viviendas en zonas no tensionadas. Y los pequeños propietarios serán aquellas personas físicas o jurídicas que tengan en propiedad menos de 5 viviendas. El límite de actualización anual del alquiler eliminando el IPC es una de las medidas más polémicas de la nueva ley. A partir de ahora, con la nueva normativa, los precios de los alquileres a partir de enero del 2024 podrán subir un máximo de un 3%. Ya sabes que durante el 2023 esas subidas están capadas al 2%, y además las subidas del alquiler quedan desvinculadas completamente
del IPC. Además, para enero de 2025 se creará un nuevo índice, que será el que ellos quieran, por el cual se actualizarán todos los alquileres y, según el gobierno, será más estable e inferior al IPC. Punto 4. Regulación del precio de los alquileres en zonas tensionadas. Los precios de los alquileres de los nuevos contratos, independientemente de si son grandes o pequeños propietarios, estarán regulados y topados. Tiene como objetivo contener y reducir el precio de las viviendas en alquiler y no se aplicará en las zonas no declaradas tensionadas, lo que ya previsiblemente hará que donde mucha gente se irá a vivir a los extrarradios de las ciudades, a esas zonas declaradas no tensionadas, por lo tanto experimentarán una gran subida también en esas periferias. Esos topes se establecerán dependiendo de la modalidad de contrato y de quién sea el propietario. Para los pequeños propietarios, mediante la indexación al precio del alquiler anterior, es decir, según el precio del alquiler del contrato anterior al nuevo contrato de alquiler. Por ejemplo, si una vivienda tenía un contrato de alquiler por 1.000 euros mensuales, en el nuevo contrato el precio del alquiler no podrá superar esos 1.000 euros más el aumento correspondiente al índice en vigor y por definir según el nuevo índice a partir de 2025. Así, si se realizase un nuevo contrato en 2023, su precio no podría superar los 1.030 euros anuales. Así que ahora deciden ellos el precio máximo del alquiler. Y para los grandes tenedores, mediante la aplicación del índice de contención de precios, el cual todavía está por definir. También contempla la inclusión de nuevas viviendas de alquiler en el mercado dentro de estas zonas tensionadas, las cuales estarán limitadas en precios según las competencias de cada comunidad autónoma. Punto número 5. Obligación del casero de pagar los honorarios inmobiliarios. Los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble siempre correrán a cargo del propietario. Por norma general, los honorarios inmobiliarios dependiendo de las costumbres, en varias comunidades por parte únicamente del inquilino, en otras, por ejemplo, donde estoy yo, en Castilla y León, la tradición era que pagaba el 50% cada parte, y ahora será obligatorio que sea siempre el propietario quien lo pague. Esto pues a mí me afecta mucho en mi negocio. El problema va a venir que la gente lo que va a querer hacer, lo que nos está pasando ya con muchos propietarios de viviendas, que están diciendo subir el precio del alquiler en base a lo que a nosotros nos van a tener que pagar de más. Por lo tanto van a conseguir exactamente lo contrario a lo que estaban haciendo. Eso sí, el inquilino va a seguir pagando la fianza y la garantía adicional si se pide al firmar un nuevo contrato de alquiler. El punto número 6, prohibición de aumentar el precio de alquiler con gastos extra. No se puede añadir gastos de comunidad, de tasas de basura, de tasas municipales, etcétera. Prohibido. También la prohibición del acuerdo entre partes contrarias a la ley de vivienda. O sea, quiere decir, no se pueden meter cláusulas que permitan la no aplicación de las medidas que contiene esta ley, aunque exista un acuerdo entre las partes. Por lo tanto, también termina con los libres acuerdos. La ley de arrendamientos urbanos hasta ahora permitía que, como en cualquier contrato, las partes lleguen a acuerdos, incluso si estos son contrarios a parte de la ley. Sin embargo, como indica la ley recién aprobada, desde una posición preponderante del propietario sobre el inquilino, que suele darse de manera habitual, el inquilino podría verse forzado a renunciar por contratos a las medidas y derechos que contiene esta ley para conseguir ese contrato de arrendamiento. Por lo tanto, aunque las partes llegaran a un acuerdo, la comunidad nunca podría pagarla a un inquilino, por ponerte un ejemplo. El punto número 8, muy polémica, nuevas medidas de protección frente a los desahucios. Y este punto es el que va a terminar con mucha oferta de alquiler. Poner fin a los desahucios sin fecha predeterminada. Deberá ser obligatorio establecer una fecha y una hora para llevarlos a cabo. También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento que aplazarán los procesos más de 2 años. Acceso obligatorio a los procedimientos de soluciones extrajudiciales para las personas vulnerables, o sea que se tiene que ir a servicios de mediación, que las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, y se reconoce la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política. El punto número 9, los beneficios fiscales.
Por ahora no han trascendido los detalles de las bonificaciones fiscales, aunque se planteaba una bonificación de hasta el 90% en el borrador de las rentas que obtengan los propietarios en caso de que bajen el precio del alquiler. A partir de ahora, para la gente que alquile su vivienda como vivienda habitual y con un contrato de mínimo de 12 meses, antes la bonificación fiscal era del 60%, ahora la bajan al 50% para toda la gente que alquile su vivienda como vivienda habitual. Pero tendrá una bonificación del 70% si se alquila por primera vez a jóvenes entre 18 y 35 años y si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación. Y tendrá una bonificación del 90% si se produce en áreas tensionadas y con una reducción del precio del contrato anterior. Más o menos así van a ir las cosas. De momento nos falta exactamente que nos digan esas cifras. Pero como digo, baja el 10% la bonificación fiscal con respecto a la norma general. Recargo del IBI para viviendas vacías. Bueno, pues para incentivar el alquiler de viviendas vacías, aquellos que lleven más de 2 años, para propietarios con 4 viviendas en el mismo municipio, el gobierno va a permitir a los ayuntamientos que puedan aumentar la tasa del IBI para esas viviendas que estén vacías. Imposibilidad de cambiar la calificación de vivienda pública. Las viviendas protegidas que se promuevan sobre suelos cuyo destino sea el de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública estarán sometidas a un régimen de protección pública permanente que excluya esa descalificación en tanto se mantenga la calificación de dicho suelo. Además, se establece la calificación indefinida de la vivienda protegida. En este punto he de decir que sí que estoy de acuerdo, que durante muchos años se han hecho verdaderas atrocidades con respecto a la vivienda pública y estoy de acuerdo que hace falta mucha vivienda pública. Aumento de la oferta del alquiler con la vivienda asequible e incentivada, con objeto de incrementar la oferta de vivienda a precios adecuados a la situación económica de los hogares en cada entorno territorial. Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán impulsar la existencia de viviendas asequibles incentivadas que estarán sujetas con carácter orientativo y sin perjuicio de lo que establezca al respecto las administraciones competentes. Pues bien, estos son más o menos 12 puntos generales de esta nueva ley de la vivienda de una forma más o menos resumida. Tendríamos que hablar en este mismo podcast de esta nueva ley. Yo no sé si tienes dudas, que probablemente tengas muchas. Ya te digo que está todavía por pasar su aprobación por el Senado, que lo hará sin casi ningún riesgo ni ningún dolor, y seguro que esta ley será aprobada. Luego también hay que tener en cuenta que ayer mismo el Consejo General del Poder Judicial ha dicho que algunos de estos puntos son anticonstitucionales. También ha mencionado las competencias de las comunidades autónomas que en cierta forma se están pasando por lo alto, y veremos también no solo la aprobación del Senado, que la tenemos más o menos clara, sino después qué es lo que ocurre, porque hay muchas partes de esta ley que son puro intervencionismo y que pueden tener poco recorrido judicial. Ya se está comentando y se está asimilando en muchos foros esta ley a la del sí es sí, en la que quizá vaya a tener que corregir, porque, como digo, estamos completamente seguros desde el sector que no se nos ha consultado para nada, no ha habido ningún tipo de foro en ningún lugar con profesionales del sector, ni los colegios profesionales, los que estamos a pie de calle, los que vemos todo esto en el día a día, los que sabemos realmente por qué en nuestras zonas están subiendo esos precios del alquiler. En ningún momento se nos ha consultado. Entonces ya veremos todo ese recorrido que tiene todo esto, porque es probable que consiga exactamente lo contrario a lo que está persiguiendo. Yo sí que te puedo decir que en mi día a día, en estos días, desde que se van oyendo todos estos puntos de la nueva ley de arrendamientos, la norma general o lo que comentan la mayor parte de propietarios es que se van a asegurar mucho de las garantías de los nuevos inquilinos, que van a pedir muchas más de las que pedían anteriormente por esa dificultad con respecto a los desahucios y no tener la mala suerte, según un propietario, de que entre en la vivienda una familia que luego pueda ser vulnerable y que luego tenga problemas para el desahucio. Y por otra parte, muchos de ellos están diciendo que es mejor elevar mucho los precios por ese daño
en los beneficios fiscales y que no esperar esos beneficios en base a bajarlos porque lo diga el gobierno. Luego ya veremos el tema de las zonas tensionadas y cómo termina todo eso. Y por supuesto también lo de los honorarios de la inmobiliaria. Están comentando pedir más mensualidades de entrada a los inquilinos y subir los precios para compensar ese gasto que van a tener ellos de más. Como digo, en el mercado del alquiler de vivienda hay mucha gente especuladora, que son atroces, que no piensan en el mercado, en las personas, etcétera. Pero al final hay que entender que esto es un mercado. La oferta y la demanda se regulan únicamente. Si esa oferta tiene competencia en el mercado, el precio baja. Y es que no hay absolutamente otra cosa. Si una persona quiere obtener una rentabilidad por una vivienda y no lo consigue porque hay otras a su alrededor más barato, su precio tiene que disminuir, y así es como se regula cualquier mercado por sí mismo. Pero eso sí, lo que tienen que hacer las administraciones es incentivar el libre mercado, incentivar que haya en este caso más viviendas en alquiler para que esos precios bajen. Así que también, por otra parte, estoy convencido que va a favorecer el mercado negro del alquiler. Y bueno, pues a ver qué es lo que ocurre con todo esto. Seguiremos en Inmo Podcast, te iré contando si hay alguna novedad, y gracias por estar ahí como siempre. Espero tu feedback, que me des tu comentario, lo que opinas, lo que crees. Para mí es todo un placer. Gracias por estar ahí. Seguimos juntos este camino, el de los apasionados del sector inmobiliario. Chao, chao.